En un pueblo muy pequeño existe una leyenda sobre la ballena azul albina, una especie extremadamente rara. Sobre la leyenda de un señor pescador que tenía a su hija enferma y a su esposa ya fallecida. La enfermedad de su hija no tenía cura y estaba destinada a pasar sus días en el hospital. El señor ya estaba al borde del colapso. Enojado por no poder ayudar a su hija, decide subirse a un bote y navegar sin rumbo. Perdida en sus pensamientos, no se daba cuenta que se había perdido en medio del océano. Ve su reloj y se da cuenta de que eran las 3 de la mañana, las 3 a.m., y tiene que volver con su hija, pero solo siente que está dando vueltas en círculo. En la desesperación de no poder volver, se le cayó el collar donde tenía el anillo de su esposa, el cual tenía un valor sentimental inmenso. El collar tocó el fondo del océano. Crearse un remolino de luz. Dante se dio cuenta que empezó a verse una enorme sombra de luz dando vueltas alrededor del bote del señor, cuando de repente empieza a escuchar una voz en su casa, en un idioma que no sabía, pero sí entendía. El señor asustado le preguntaba que si quién era la voz en su cabeza. Le preguntó por qué estaba tan afligido, a lo que el señor respondió contando la historia de su vida, el fallecimiento de su esposa y la enfermedad de su hija. El señor pensaba rechazar, hasta que se le vino a la mente la imagen de su hija y decidió aceptar la propuesta de la voz misteriosa. Perdida en sus pensamientos, no se daba cuenta que se había perdido en medio del océano. Ve su reloj y se da cuenta de que eran las 3 de la mañana, las 3 a.m., y tiene que volver con su hija, pero solo siente que está dando vueltas en círculo. La voz, después de cerrar el trato, se presentó como una ballena azul albina. El ser celestial de los cielos y mares le dio la cura de la enfermedad de su hija y el precio de ese favor lo cobraría más tarde. El señor se despertó en la orilla del mar con una ballena de cristal en la mano. El señor solo podía recordar fragmentos de la noche anterior. Fue directo al hospital con su hija, le dio una botella con las manos temblando del miedo. Pasaron 5, 10, 15, media hora sin pasar nada. El señor pensó que había sido todo un sueño, que lo había soñado en su desesperación, hasta que de repente ve cómo su hija se va levantando, se mira radiante como si nunca se hubiera quedado dormida. El señor en su felicidad se le olvida algo muy importante, y es el precio que tiene que pagar. La ballena azul albina estará pendiente para cobrarlo, no importa si es hoy, o en un año, o qué tan grande sea, ella lo va a cobrar.